La Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de nuestro Dios, le saluda su hermano en Cristo, Diácono Cruz Vera Corona. Es un gusto el poder compartir con ustedes palabra de nuestro Dios a través de este tema titulado La oración, medio de comunicación con Dios. Este tema fue un artículo publicado en la revista Heraldo de la Biblia en el periodo julio-septiembre del año 2003 y su autor fue el ministro David Vázquez Cid de León. ¿Cuántas veces por olvido o descuido hemos pasado por alto el hacer uso de este medio para entablar una comunicación directa con nuestro Dios? Las diferentes circunstancias que nos rodean nos han hecho olvidarnos de lo importante que es en nuestra vida la oración. Quizás solamente cuando nos vemos en una situación difícil o apremiante, nos acordamos de hacer uso de la oración. Por otra parte, cuando no hay nada que nos haga acercarnos al Señor, es cuando comenzamos a pensar que no necesitamos de Dios. Y esto se debe a que contamos con un trabajo seguro y bien remunerado, el cual cubre todas nuestras necesidades, la familia goza de buena salud, contamos con recursos para salir de vacaciones, etc. Sin embargo, si somos conscientes, la oración debería practicarse en todo momento, así lo dice el rey David, tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz, según el Salmo número 55, versículo 17. Si lleváramos a la práctica las palabras del rey David, seguramente nuestra vida se vería favorecida por la oración, y nuestra fe y espíritu estarían siempre firmes en todo momento. Muchas veces, las necesidades extremas no son suficientes para que dobleguemos nuestro corazón delante del Señor. Y aunque estemos necesitando las bendiciones de Dios, nuestro estado de carnalidad nos impide hacer uso de este medio, el cual nuestro Dios pone a nuestro alcance para que con un corazón contrito y humillado expongamos todas nuestras necesidades para que el Señor multiplique grandes y ricas bendiciones en nosotros. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué a veces no aceptamos la condición en la que nos encontramos, aún a sabiendas que nosotros mismos hemos provocado las situaciones que vivimos en el hogar o con los hijos o en el trabajo, y que todo esto como consecuencia nos ha traído enfermedades que nos impiden trabajar o hacer nuestras actividades cotidianas, y a pesar de todo esto, no reconocemos que hay un ser todopoderoso que está dispuesto a escuchar nuestra oración y contestarla conforme a su misericordia? Considere las palabras de Job. ¿También recibiremos el bien de Dios y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job capítulo 2, versículo 10. En la palabra de Dios siempre encontramos muchos ejemplos que nos ayudan para que nuestra vida sea conducida en rectitud delante de Dios. Y en lo que toca a este tema no es la excepción, esperando que con los ejemplos aquí expuestos podamos aumentar nuestra comunicación con el Señor. Analizaremos el primer ejemplo. Se trata del profeta Daniel. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel capítulo 6, versículo 10. Vemos en este versículo cómo y cuánto tiempo dedicaba el profeta Daniel a la oración.
Primeramente, lo que debemos notar era la posición al orar. Nosotros, llevados por una vida apresurada, nos hemos olvidado de doblar nuestra rodilla y quizás solamente pronunciamos algunas palabras de gratitud y salimos corriendo de nuestra casa porque se nos hace tarde para llegar a la escuela o trabajo. Por otra parte, ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración? El ejemplo de Daniel es muy claro. Dice que oraba 3 veces al día. Es muy probable que nosotros ni 15 minutos podamos dedicar para tener una comunicación estrecha y directa con Dios, porque hay también muchas distracciones las cuales son un obstáculo e impiden la práctica de la oración. En este pasaje, Daniel usaba la oración a manera de petición para que Dios le revelara su voluntad. De esta misma manera, nosotros podemos usar la oración para que Dios nos revele su palabra y podamos comprender su voluntad. También podemos hacer uso de la oración en forma de gratitud. Esto es cuando Dios nos resuelve los problemas o enfermedades o cuando salva nuestra vida del peligro de la muerte. Pero lo más lamentable es cuando usamos la oración en forma mecánica, la cual se manifiesta con palabras sin sentido y al mismo tiempo demuestra un corazón vacío, lo que indica que nuestra oración carece de todo sentido y por lo tanto no llegará ante la presencia del Señor. El Señor Jesús nos dejó la forma de orar a Dios con la seguridad de que ésta iba a ser contestada. Mas tú cuando oras, éntrate en tu casa y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Mateo capítulo 6, versículo 6. Luego entonces vamos a llevar a efecto este procedimiento que nos dejó el Señor Jesús, y entonces seremos escuchados por Dios en todas nuestras peticiones, las cuales servirán como testimonio a todos aquellos que nos rodean para que comprendan la fuerza de la oración y la lleven a la práctica en su vida. El siguiente ejemplo lo encontramos registrado en el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículos 1 y 2, que dice así: En aquellos días cayó Ezechías enfermo de muerte, y vino a él Isaías profeta, hijo de Amós, y díjole: Jehová dice así: Dispón de tu casa, porque has de morir, y no vivirás. Entonces volvió él su rostro a la pared, y oró a Jehová. Qué momento tan difícil para Ezechías, el escuchar al profeta Isaías dándole el mensaje de Dios, de que preparara su casa porque iba a morir. Sin embargo, Ezechías confió en la misericordia de Dios y volteando su rostro hacia la pared, oró con fe pidiéndole al Señor que alargara su vida. La Biblia no nos dice cuál era la enfermedad de Ezechías, pero debió tratarse de algo grave, ya que estaba postrado en cama, y que aún estando en esa condición, no se olvidó de que había un medio para comunicarse con Dios. Este ejemplo nos deja ver la fuerza y convicción que tenía este hombre en la oración, y a consecuencia de esto, su voz fue escuchada por Dios, y por esta razón el Señor le concedió 15 años más de vida. ¿Cuántos de nosotros, estando en una situación parecida, hemos obrado de una manera diferente, confiando en el médico o alguna otra persona que supuestamente nos ayudará a resolver nuestro problema, sin darnos cuenta que actuando de esta forma hacemos a un lado a Dios y confiamos en nuestros propios pensamientos? En esos momentos difíciles, cuando debemos voltear nuestro rostro a Dios y pedirle que tome nuestra vida en sus manos con el propósito de que, como hizo con Ezechías, también nuestras oraciones sean escuchadas por Él, y de esta manera seamos un ejemplo de que Dios nos escucha y que la oración tiene un efecto muy grande en nuestra vida. Entonces entendemos que aunque nuestra problemática sea muy grande, Dios lo único que quiere es que hagamos la petición que hacía el rey David.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo número 51, versículos 10 y 17. El siguiente ejemplo es del apóstol Pablo. Sin duda alguna, uno de los personajes importantes que menciona la Biblia es el apóstol Pablo, quien hasta antes de su conversión había sido un hombre sanguinario y perseguidor de la Iglesia de Dios. Nos da un ejemplo de fe y confianza en que a partir de ese momento iba a ser un instrumento en las manos de Dios. Él mismo da testimonio de este cambio en su ser cuando relata aquel momento crucial de su vida, al escuchar aquella voz que lastima sus oídos y taladra su corazón. De tal manera que solo puede decir: ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? De ahí en adelante, Pablo se constituiría en el apóstol de los gentiles y el más fiel defensor de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Observe cómo la oración se constituyó en la fuerza de todos los días de su vida. Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 3, versículo 14. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Hechos capítulo 16, versículo 25. Y como hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Hechos capítulo 20, versículo 36. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones, noche y día. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Tomemos el ejemplo de estos siervos del Señor en lo que se refiere a la oración, y seguramente nuestra fe se fortalecerá y podremos salir victoriosos de cualquier problema que se nos presente y así convertirnos en verdaderos testimonios de lo que la oración ha hecho en nuestra vida. Recordemos que el Señor está presto para escuchar nuestras oraciones, siempre y cuando éstas lleven todo el sentimiento y gratitud que debe de haber en nuestro corazón. De otra manera, el Señor cerrará sus oídos y no contestará ninguna de nuestras peticiones. Por tal motivo, le invito a que guarde un rincón para la oración. Paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo, para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros.